TV Hispana presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amigo Jesús Brito. De nueva cuenta estamos aquí ya en la tercera emisión de Repercusión, Revolucionando Conciencias. Hoy vamos a hablar sobre todo de un tema pues fundamental, sobre todo porque se conmemora 81 años de un hito histórico que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río, la expropiación petrolera. Fue un hito, sin embargo, posteriormente, con los años, se tuvo que cambiar el estilo de cómo se gobernaba, porque, pues bueno, lo que hizo el general, pues lo desvirtuaron después los presidentes que continuaron en el poder. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ese tema que es muy importante. Aquí tengo como invitado, me hace el honor y de verdad es un gusto tenerlo aquí, al ingeniero Ricardo Decle López. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarme. Pues me voy a permitir leer unos datos del ingeniero. Él fue asesor corporativo estatal de petróleos de Ecuatoriano, también ingeniero de procesos de instrumentos, seguridad industrial, laboratorio químico, recepción y mantenimiento de plantas petroquímicas de Pemex. En el Ayuntamiento de Centro ha laborado en servicios municipales, sistema de agua de saneamiento, que es el SAS, asesor secretario ejecutivo y además funda la Coordinación de Transparencia y actualmente está en proceso de fundación el Instituto Municipal de Energía y Agua. Además, el ingeniero ha sido un activista desde muchos años, sobre todo en el tema de petróleos, por eso lo tenemos aquí, es un experto, estuvimos platicando previo a esta entrevista sobre esos temas y vaya que tiene datos muy interesantes que aportarnos hoy en este programa y créanme, van a dormir sabiendo algo nuevo. Ingeniero, ¿qué le parece si empezamos obviamente por este personaje quien pues hace este importante acto que marca una parte de la historia de nuestro país, que fue el general Lázaro Cárdenas del Río? ¿Cómo ve usted cómo lo pudo lograr y qué beneficios obtuvimos de aquello que hizo hace 81 años? Bien, mira, es importante conocer la historia de nuestro país porque hay una vieja frase que se aplica con mucha veracidad, que pueblo o persona que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Recordemos cómo comienza el petróleo en el siglo antepasado, a fines del siglo XVIII, XIX. Se descubre que es un hidrocarburo, pero lo más importante es un carburante. Carburante quiere decir que tú lo puedes hacer una mezcla explosiva controlada, y esto va a servir para impulsar, que es precisamente el motivo por el cómo se mueven los automóviles. A partir de ese momento, pues empieza a ser muy buscado porque es estratégico, por ahí se puede mover toda la industria y todo el transporte. Y los grandes imperios usaron el petróleo precisamente para controlar el mundo. Entonces, en la época de Porfirio Díaz, que es precisamente cuando hay el auge de las compañías petroleras, recordemos que Porfirio Díaz fue una gente que abrió todo el país a la inversión extranjera, sí, pero leoninas, ¿no? Estamos hablando de las grandes mineras, estamos hablando inclusive
compañías que venían a usar la tierra tan fértil que hay en ciertas partes del país. Y bueno, el petróleo no fue la diferencia, se empezó a explotar. Y aquí hay un gran error que se ha venido reportando desde ese tiempo a la fecha. ¿Cómo hacen las grandes compañías para entrar a México? Pues simplemente vienen y compran al político en turno, como estuvo sucediendo en esta época neoliberal, y se llevan todos los recursos naturales. Lo mismo pasa con Porfirio Díaz. En esa época... Fue el primer neoliberalista. Pues prácticamente bueno, fue el que más entrega hizo porque duró tanto tiempo. Sí. Recordemos que duró más de 30 años en el poder. Y bueno, el otro día escuché una frase muy importante de Eduardo Galeano, precisamente que él decía que los grandes líderes de la derecha han nacido en la izquierda. Y recordemos que Porfirio Díaz fue el héroe del 2 de abril. Así es. Y empezó a luchar con Benito Juárez, etcétera, y se convirtió en uno de los grandes neoliberales que entregó nuestra patria. Así es. Entonces, en aquellos tiempos, prácticamente las compañías eran americanas, eran holandesas, eran británicas, se establecen, pero no pagaban nada, no pagaban impuestos, simplemente le daban al político en turno la parte que le correspondía y se olvidaban del pueblo. De tal manera que estas empresas tenían sus propias guardias, las llamaban guardias blancas, y ahí con esto quiero contestar la pregunta que me haces. El general Lázaro Cárdenas, que pertenecía al ejército americano y que nace y que inicia como soldado, se da cuenta de que estas guardias blancas no permitían que nadie entrara precisamente donde estaban las compañías petroleras. De tal manera que inclusive para que él como coronel pudiera entrar a estas partes donde estaban las compañías, tenía que pedir permiso. Eso le quedó muy grabado en su mente, y cuando tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia de la República, pues esto lo llevaba ya en el corazón y en su mente, y él decide que estas compañías abusaban en forma prácticamente como esclavos, trataban a los trabajadores mexicanos. Entonces, recordemos que en la época de Porfirio Díaz, la esclavitud, que muy poca gente conoce, había esclavitud en Yucatán, con los mayas, y los yaquis. Y los yaquis en Oaxaca. Bueno, los yaquis los traían al Valle Nacional en Oaxaca, y era una esclavitud. Bueno, las compañías petroleras también manejaban este tipo de esclavitud con los trabajadores, de tal manera que los sobreexplotaban. Y esto lo tenía muy en cuenta el general Lázaro Cárdenas. Y es importante recordar esta parte. Rompe con la estructura mental que es como un fantasma que siempre ha estado en nuestro país y que nos tiene prácticamente en el miedo y en el terror de que no podamos hacer nada porque nos van a invadir. Entonces, tenemos que demostrar, y eso es actual. Yo recuerdo mucho, y esto lo escucho en la mayoría de los comentarios, porque quiero dejar una frase muy, muy firme. No puede haber cuarta transformación si no hay una segunda expropiación. Y cuando yo menciono esta frase, todos me dicen, nos van a invadir, van a venir los soldados americanos, norteamericanos, los europeos, y nos van a invadir. Si nosotros seguimos manteniendo esa estructura mental, pues vamos a seguir siendo subyugados y vamos a seguir siendo esclavos como en la época porfirista. Entonces, Lázaro Cárdenas rompe esa estructura mental, y esa es la gran estatura moral y de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos. Pero si conocemos nuestra historia, debemos repetirla. Una hazaña, ¿verdad? Así es.
Entonces, esa es la parte que... Así es, ingeniero, pues vamos a ver un video, una mini biografía de este personaje, General Lázaro Cárdenas. Lo vamos a pasar en un momento para que ustedes igual puedan contextualizar a este gran personaje que fue el General Lázaro Cárdenas. Vamos, producción, por favor. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán, hijo de Dámaso Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de rentas del lugar. Su habitual silencio le ganó un apodo, el Mudo. En 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913, la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. En Sonora, 2 años más tarde, conoció a Plutarco Elías Calles y la simpatía fue mutua. El maestro, en busca de discípulo, encontró al alumno que buscaba un padre. Lo llamaba, con cariño, chamaco. Con los sonorenses, Cárdenas combatió a Pancho Villa, a los yaquis, y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asolaban su estado natal. En 1920, Cárdenas se adhirió al Plan de Agua Prieta, proclamado por Adolfo de la Huerta en contra de Venustiano Carranza, quien se había internado en la Sierra de Puebla. Pero el general Rodolfo Herrero se le adelantó, salvando a Cárdenas de participar activamente en el magnicidio. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí impulsó la reforma agraria y en 4 años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Solemne y serio, infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto, Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 comenzó el maximato. Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, este confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El 1 de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938 el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Mújica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugarteniente, el moderado Manuel Ávila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias: me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Decía la verdad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa. Sin salir del PRI, se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19. Pues bueno, ya vimos una mini biografía de este personaje, que repito, y su historia en la vida pública y política de nuestro país, que obviamente pues todavía vive en nuestras memorias, en nuestras mentes, por ese
gran entusiasmo que tuvo para gobernar, porque gobernó realmente para el pueblo. Y bueno, pues seguimos aquí con el ingeniero Ricardo, y pues la pregunta sería la siguiente, ingeniero: ¿por qué es tan relevante este energético para el mundo? Bien, fíjate, Rito, que lo peor que nosotros podemos considerar es que el petróleo se use como carburante. Y es necesario, es importante, pero la aplicación principal no está en que sea un carburante. Yo escuchaba desde Vicente Fox y últimamente Ricardo Anaya decía que se van a descubrir nuevos carburantes como la hidrólisis, y si bien es cierto, la hidrólisis, cuando logre ser comercial, va a ser más importante que el petróleo para mover los vehículos. Esto no cabe duda, va a contaminar menos, pero el petróleo nunca va a dejar de tener valor. Porque mira, la composición del petróleo es carbono e hidrógeno, pero aquí es importante resaltar que la manera en que se agrupan estos átomos de carbono e hidrógeno y se combinan con algunos radicales, como puede ser un radical oxidrilo, un radical amoníaco, y además estas combinaciones y permutaciones pueden ser cíclicas, pueden ser lineales, pueden ser en una dimensión, pueden ser en 2 dimensiones, pueden ser en 3 dimensiones y tener los arreglos que la naturaleza pueda dar. Es decir, el número de combinaciones y permutaciones en forma matemática casi es infinito. Me explico de esta manera para ser un poco más claro. Las placas de los autos. Las placas de los autos tienen 3 letras y tienen 3 dígitos. En la primera posición, si estamos hablando del alfabeto inglés, que son 26 posiciones, y en las últimas 3 por cada uno del 0 al 9, 10. Entonces, el número de combinaciones es multiplicar todos estos dígitos y el número de letras posible. Pero, ¿qué pasa cuando hay permutaciones? Pueden ser las mismas letras, pero en diferente posición. Entonces, por eso se pueden hacer un número considerable de placas. Bueno, si aquí hablamos de átomos, prácticamente el número de combinaciones de carbono e hidrógeno con otros radicales prácticamente son infinitas. Ahora, O sea que lo podemos combinar. Lo podemos combinar, permutar, es más, si nada más tenemos las mismas posición, la misma forma geométrica, simplemente con el reflejo del espejo, Sí. ya es otro producto. ¿Por qué? Porque también cambia el magnetismo con el que están unidos los átomos y las moléculas. Entonces, el número de combinaciones son infinitas, dependiendo entonces de los catalizadores, que es la forma en que se van a buscar los arreglos. Entonces, mira, hay países que ganan más que los países productores simplemente con procesar el petróleo. Te pongo un ejemplo. Italia no es productor de petróleo, no produce un solo barril de petróleo crudo, pero lo refina o lo manda a la industria petroquímica. Y si comparamos los ingresos que tiene Italia por procesar o refinar los hidrocarburos, es mucho mayor que México, que es un productor de petróleo crudo. Entonces, la conclusión es que se obtiene más recursos refinando o procesando en plantas petroquímicas el petróleo crudo que exportándolo. Entonces, la primera política que debe de existir es no exportar un solo barril de petróleo crudo, sino procesarlo y refinarlo. Esa es una política que se tiene que establecer. La otra política que se tiene que establecer es hacer la petroquímica secundaria, no solamente una petroquímica primaria, sino llegar a un producto terminado. Si vemos cuál es el prototipo de la mujer universal, vemos un concurso de belleza, vas a ver que las señoritas que compiten llevan tinte en el cabello, que es producida por petróleo, se visten de licra,
de diferentes colores, donde la tinta y la licra es derivado del petróleo, usa zapatillas derivadas del petróleo e inclusive se pintan las uñas con derivados del petróleo. Entonces, estamos viendo que el prototipo de la mujer universal trae petróleo desde el cabello hasta la punta de las uñas. Si vemos el prototipo del hombre, vamos a ver un jugador de fútbol americano, desde el casco, desde los protectores, las coderas, las rodilleras, la licra de su uniforme, la tinta con que se pintan ese uniforme, ese casco y las zapatillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto el prototipo de la mujer como el prototipo del hombre vienen de petróleo desde la punta de la cabeza hasta los pies. Entonces, desde ahí vemos que la importancia del petróleo, pero no nada más nos vamos a eso. Una válvula cardíaca, unos pupilentes, una computadora, un refrigerador, traen más del 60% de componentes derivados del petróleo. Entonces, el petróleo llegó para quedarse y así como en diferentes épocas de la humanidad se vivió la edad de piedra, se vivió la edad de bronce, de hierro, ahorita se vive la edad del plástico y eso lo tenemos que asimilar. Ahora, una cosa muy importante, Sí. El plástico no contamina. Eso lo quería preguntar. Contaminamos los seres humanos que no sabemos poner los plásticos en el lugar adecuado, porque todos los plásticos se pueden volver a reciclar. Claro. Exactamente. Reutilizar, reciclar, bueno. Entonces, En Alemania hay un sistema, ¿no?, de recolección de basura, en donde pues les pagan a los que correcto. van a tirar basura porque, bueno, se recicla ese plástico. Y no sí, se puede. hay unas máquinas en los centros comerciales donde tú depositas tu botella y simplemente te da un boleto donde lo puedes cambiar o simplemente lo donas. Y la basura, por ejemplo, aquí pues el municipio recoge todos los residuos sólidos urbanos, pero en otros lados, en otros países adelantados, tienes que pagar porque se lleven los residuos sólidos urbanos, y entonces tú los separas y por toda la basura que se pueda reciclar no te cobran, simplemente te cobran sobre la basura orgánica, que también la basura orgánica se puede procesar. Claro. Tú la llevas la fermentas, todo proceso de fermentación te va a producir metano, que conocemos comúnmente como biogás. Ese biogás lo metes a una caldera, produce vapor, el vapor mueve una turbina y la turbina un generador y vas a obtener energía eléctrica. Entonces, todo se puede aprovechar, solo es saber aplicar. Y saberlo usar. Exactamente. Entonces, cuando Fox decía que había que sacar todo el petróleo del subsuelo porque iba a perder su valor, ¿qué falacia se refería a este presidente? ¿No? Mira, realmente en la época neoliberal usamos algo que yo puedo decir como grandes sofistas. Recordemos la época griega, ¿no? Claro. Cuando a través de La elocuencia. grandes, exactamente, elocuencia, y nos engañaban de tal manera que nosotros creíamos una mentira, nos las hacían ver como una realidad. Nos convencían. Nos convencían. Entonces, Fox y el candidato Anaya y Peña Nieto y todos fueron grandes sofistas que nos estuvieron engañando de tal manera que muchos nos dábamos cuenta, pero era difícil demostrarlo. Mira, ¿cómo es posible que Fox dijera que había que sacar todo el petróleo porque si se quedaba en el fondo Iba a perder su iba a perder su valor? Y después Anaya decía, vamos a vender todo el petróleo como se pueda porque se van a descubrir otros tipos de carburantes o simplemente van a venir autos eléctricos y el petróleo va a perder valor. Yo te digo y te lo digo con mucha certeza, lo peor que podemos hacer es usar al petróleo como carburante, porque lo quemas y generas dióxido de carbono y esto va a la atmósfera y esto produce un efecto invernadero. Pero si lo usas para generar grandes productos de todo tipo, desde la medicina
desde la industria, en fin, el plástico está en todas partes. El petróleo. El petróleo jamás va a dejar de perder su valor. Al contrario, es un producto que, a medida que aumente la densidad poblacional, pues se van a requerir nuevos productos, pero esto no es sustentable. Entonces va a aumentar su valor. Pero ahí hay una cosa, también el petróleo se puede producir por métodos no naturales, porque estamos hablando de átomos de carbono e hidrógeno, y la naturaleza tiene muchísimo carbón y muchísimo hidrógeno, y en forma artificial nosotros también podemos producir petróleo. Claro, en este momento, pues eso sería muy caro, porque no hay las condiciones económicas para producirlo. Es más caro un petróleo artificial que extraerlo. Entonces, claro, cuando se llegue a descubrir los métodos más eficientes, pues el petróleo va a ser sustentable también. y rentable, totalmente. Y rentable. Pues bueno, vamos a ver otro video que nos regala el gobierno federal, que subieron hoy, obviamente por la conmemoración de este día, el 81 años de la explotación petrolera. Pues bueno, producción, vamos a pasar este video para que ustedes también puedan verlo, y posteriormente va a pasar el decreto del presidente que hizo exactamente un día como hoy, hace 81 años. Adelante. La noche del 18 de marzo de 1938 inició una emisión radiofónica en cadena nacional que cambiaría el rumbo de México y del mundo. El presidente Lázaro Cárdenas del Río anunciaba la nacionalización y expropiación de la industria del petróleo y con ello el nacimiento de Pemex. Tan solo 5 días después, el 23 de marzo, alrededor de 300,000 personas se congregaron frente a Palacio Nacional para manifestar su apoyo al general Cárdenas. En dicho acto participaron obreros, campesinos, maestros, estudiantes, partidos y organizaciones políticas. Todo un pueblo con hambre y sed de justicia. Pero el respaldo no paró. Ante la solicitud del presidente de la República para que el pueblo se llenara de optimismo y lo acompañara en aquellos momentos difíciles, el Comité Nacional Femenino Propago de la Indemnización Petrolera, presidido por doña Amalia Solórzano, organizó una colecta pública en Bellas Artes para juntar recursos y ayudar a pagar a las empresas. Acudieron a la cita personas de todas las edades, condiciones socioeconómicas y de todos los rincones del país. Cada quien donó lo que pudo, pero lo hizo de corazón, desde joyas de oro y plata hasta gallinas, palomas, patos, frijol y calzado. El objetivo mayor era recuperar la dignidad del país. Había que estar ahí, acompañando al general, quien calificó aquel gesto como la más grande demostración popular que ha tenido lugar en esta tierra durante los últimos años. Hoy, como entonces, a 81 años de aquella demostración de amor, recuperemos la soberanía de nuestra nación. Gobierno de México. Pues bueno, continuamos aquí con Repercusión, Revolucionando Conciencias. Igual les recordamos que nos sigan a través de la página de Facebook TV Hispana. Igual nos encuentran en Twitter, en Twitch, Periscope y YouTube. Igual tenemos un canal propio del programa, Repercusión TV, nos encuentran en YouTube, y por supuesto también nos pueden mandar correos sobre contenidos o comentarios a nuestra página, a nuestro correo electrónico, que es repercusión-tv@hotmail.com. Igual les invitamos a que pues sigamos compartiendo este programa, pues tiene contenido pues muy relevante, sobre todo de historia, porque para concientizar a una persona hay que hablarle de su historia, si no, pues no hay opción. Y bueno, vamos a leer comentarios que nos mandan nuestros amigos. Héctor Mario Rubio Ochoa nos ve desde Sinaloa, mucho gusto. Héctor, gracias por vernos. Jesse RM desde Ciudad de México, ingeniero. Adrián Rivera desde Puebla. Yolita Bonilla también nos manda saludos. Héctor Armando Ruiz nos ve desde Chihuahua. Isabelle Ricardi nos ve desde Veracruz. Juan Carlos de la Cruz nos ve desde Veracruz igual. Juan Silos nos ve de Irapuato. Silvestre Huerta desde Nayarit Tepic. Y Juan Carlos del estado de Veracruz, el más importante en el inicio de la historia de México. Y, por supuesto, Mariana Ruiz Garcés, que nos ve desde Naranjos, Veracruz, que dice que es un municipio evidentemente petrolero. Y también
Alma Leticia Rodríguez dice: vale la pena compartir el video, saludos de Tabasco, aquí desde la tierra de nuestro presidente Andrés Manuel. Y José Gutiérrez igual nos manda saludos desde Palenque, Chiapas y de Cancún, Quintana Roo. Y bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios posteriormente en la segunda etapa, pero ahora, ingeniero, le quiero hacer otra pregunta respecto a la soberanía. Vemos que los eslogan que maneja el gobierno federal sobre Pemex dice recuperando la soberanía. ¿Qué tan relevante es esto? ¿Y por qué? O sea, a ese tamaño, vaya, que nos hablan de recuperar la soberanía a través de este energético. Coméntenos qué Sí, mira, esto es muy importante. La soberanía es la manera en forma independiente como un pueblo en forma interna puede decidir su futuro. Pero si nosotros no tenemos esa libertad, vamos a estar sometidos. Te pongo un ejemplo. Ahorita estamos importando la gasolina de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar el día que diga Estados Unidos, pues simplemente le cierro la llave y no mando gasolina a México? Pues esto va a ser un caos. Y vamos a tener entonces, o los gobiernos tendrán que pensar entre hacer las políticas que le dicta Estados Unidos o mantenernos en un caos. Si nos vamos a la historia medieval, recordarás los castillos de la época griega, de Helena de Troya, que ellos resistieron porque tenían alimentos dentro de sus castillos. Entonces podían resistir, aparte de la estrategia que usaron para conquistar Troya, no hubiera sido posible si no usan el gran ingenio de usar el famoso caballo de Troya, ¿no? Bueno, desde entonces nos queda claro que la soberanía alimentaria es estratégica, es importante. Y en los tiempos modernos, la soberanía energética complementa a la soberanía alimentaria, porque es la forma en que nosotros podemos movernos. La energía es el equivalente a la sangre en un cuerpo humano. Si no tenemos energía, pues no nos vamos a poder mover, no vamos a poder llevar todas las demandas de la vida moderna. Entonces, es importante que cualquier país tenga soberanía alimentaria y soberanía energética. Y nosotros la teníamos. Desafortunadamente, los gobiernos neoliberales le hicieron que la perdiéramos en una forma totalmente burda, que no tiene una explicación, no tiene una explicación ética. Sabemos que fueron corruptos y por eso entregaron todos nuestros recursos, ¿no? Pero es importante recuperarlo porque tenemos que tener esa capacidad de definir nuestro futuro como individuo y como pueblo. Entonces tenemos que recuperar esa soberanía energética. Por ello nos habla usted de una segunda expropiación, ¿no? ¿Es correcto? Sería una marca de esta cuarta transformación, porque lo he venido repitiendo, y yo creo que sería preciso, obviamente, pues decirlo, ¿no? Que si no se llegase a hacer, pues entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, la cuarta transformación, que yo estoy muy de acuerdo en la forma en que se va llevando, se tiene que hacer, es importante, es una revolución de conciencias, porque la corrupción es sinónimo de gente que no tiene ética, que no tiene principios, que no tiene valores. Entonces, eliminar la corrupción no es fácil. Ese es un proceso educativo que se tiene que llevar y se tiene que comenzar con las nuevas generaciones. Pero para llegar a esta cuarta transformación no puede haber si no hay una segunda expropiación. Es fundamental recuperar los energéticos, porque recordarás que todavía a principios de siglo los recursos que se usaban, el presupuesto nacional, el 40% venía del petróleo, venía de la exportación del petróleo. Era exportación de petróleo crudo, que también está mal, pero era menos malo
que lo que nos está sucediendo ahora, que entregamos nuestro petróleo y va a ser difícil recuperarlo, pero lo tenemos que recuperar. Y no nos debe dar miedo el hecho de que nos estén diciendo a través de las televisoras, a través de los medios de comunicación manejados por el gran imperio, de que nos van a invadir, de que nos van a bloquear, de que nos van a hacer lo mismo que le hacen a Cuba, pero lo que le están haciendo a Venezuela. Entonces, nosotros no debemos tener miedo. Ya se demostró, alguien ya nos enseñó cómo hacerlo, y ese alguien pues, fue el general Lázaro Cárdenas. Así es, y estuvo el respaldo del pueblo mexicano. Creo que eso es importante. En palabras de Antonio Gramsci, que nos habla de la hegemonía cultural, creo que sería importante rescatar igual a este personaje que, pues, obviamente a través de las escuelas, de la milicia, desde el sector educativo, desde el sector medios de comunicación, debemos pues revolucionar las conciencias e insertar un nuevo chip a las mentalidades mexicanas, y evidentemente, como usted nos dice, que pensamos que si expropiamos, nos invaden o nos hacen la guerra. O simplemente nos bloquean económicamente, no nos mandan medicamentos, simplemente no tendríamos que comprar la materia prima para la industria en otras partes, pero es importante que nosotros como pueblo tomemos conciencia y hagamos lo que se hizo en la época de Lázaro Cárdenas. Recordarás que en la época de Lázaro Cárdenas habían grandes colas del pueblo, estamos hablando de las clases populares, que llevaban sus alcancías, que llevaban... En Bellas Artes. Así es. Fue un video que hace rato... Es correcto, pero además la gente que conocemos lo que vale una planta, una refinería, una turbina, pues a lo mejor no alcanza ni para comprar una turbina o una caldera, a lo mejor no alcanza. Pero el apoyo moral es importante. Totalmente. Entonces, en aquel tiempo, el general Lázaro Cárdenas se sintió respaldado por su pueblo, y entonces es importante que cobremos conciencia y que los estudiantes, los maestros universitarios, apoyemos y como pueblo respaldemos las decisiones de este gobierno para recuperar nuestra soberanía energética. Así es. Ingeniero, ¿qué estados le han aportado más a nuestra nación en cuestiones de petróleo? Mira, eso es importante recalcarlo. Yo te quiero decir, no desde hace tiempo vengo pensando en una frase: Tabasco es el estado más rico del país con el pueblo más pobre. Y te decía que en la época de Fox nosotros aportábamos el 40% del presupuesto nacional que salía precisamente del petróleo. Mira, Tabasco es el primer productor de gas a nivel nacional y el primer productor de crudo a nivel nacional en territorio, es decir, en su territorio en tierra. En las épocas anteriores se ponía que era Campeche, pero Campeche solo produce 1 millón de pies cúbicos estándar de gas y no produce un solo barril de petróleo crudo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que todo se produce en el mar territorial, porque tenemos petróleo en mar territorial y en el mar patrimonial. Es decir, en el mar patrimonial en las aguas profundas, en el mar territorial en las aguas someras, y en las aguas profundas todavía no estamos haciendo nada. Pero donde estamos extrayendo el crudo es en las aguas someras y parte desde los yacimientos de Cantarell. Pero si tú ubicas los yacimientos que hay en Tabasco, en tierra, se prolongan hacia el mar territorial. Y esto es importante recalcarlo. Los yacimientos que habían en Cantarell es crudo pesado. Es decir, si nos vamos a la composición del hidrocarburo, pues estamos en primer término el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano más. Y hay todavía cadenas más pesadas. Entonces, ¿cuál es el hidrocarburo de más alto valor? Pues los más ligeros, los que tienen en su cadena carbonos o menos carbonos. Es decir, el metano, el etano, el propano y hasta el pentano. Ya el heptano en adelante,
pues va perdiendo valor. Entonces, los yacimientos que habían, o que hay todavía, porque están en declinación, porque se hizo una sobreexplotación de los yacimientos, que esto fue una cosa terrible. Entonces, esos yacimientos están en declinación. Ahorita se están explotando los de la costa de frente de Tabasco, pero el hidrocarburo allí es más ligero, y hay en la costa de Veracruz, muy poco en la costa de Tamaulipas. Y aquí es importante recalcar, mira, en la época de estos gobiernos neoliberales, se obligó a sobreexplotar y se empezó a inyectar nitrógeno en los yacimientos. Los yacimientos de un hidrocarburo, imagínate un refresco gaseoso, sí, que lo agitas y al principio pues va a salir por simplemente la compresión del gas, va a salir, pero al final se van quedando los crudos más pesados en el fondo y hay que represionarlos para tener una recuperación secundaria y hasta una recuperación terciaria. Entonces, esa situación ya pasó por la gran sobreexplotación. Si tú, dependiendo de los yacimientos, tú tienes que buscar las partes más bajas, perforar en las partes más bajas del yacimiento, para que el mismo gas que por diferencia de densidades se encuentra en el domo, en la cúpula de ese yacimiento, impulse al crudo a salir. Sí. Y desafortunadamente, cuando en forma indiscriminada, en las épocas de los gobiernos neoliberales, desde Salinas para acá, y lo más crítico fue en la época de Fox, pues se perforó tanto que los yacimientos se fueron depresionando. Entonces esto fue criminal, porque nosotros debemos hacer una explotación racional en la medida, irlo a hacer de forma racional para ir teniendo mayor capacidad de extracción. Entonces, y solamente sacar el petróleo que se pueda refinar, el crudo que pueda ir a las plantas, a los complejos petroquímicos y a las refinerías, y jamás seguir exportando petróleo crudo. Recordemos que el valor agregado todavía deja más económicamente que la materia prima. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente. Ok, vamos a leer otros comentarios. Neto Contreras, saludos desde Estados Unidos. María Pilar Gómez Chávez, hasta la Victoria AMLO. Anita Guzmán nos manda una carita de ojos de corazón. María Esther nos manda saludos desde Juan Galindo. Anita Guzmán, saludos desde Guasave, Sinaloa. Josefina Martínez Hernández, saludos desde Hidalgo. Avesita Cirigo, a recuperar la dignidad de nuestro país, viva la cuarta transformación. Saludos desde Oaxaca, desde la tierra de nuestro expresidente Pablo Benito Juárez. Poli Martínez, arriba México, y saludos al presidente de México. Bendecir a México. Vega nos manda saludos desde la Ciudad de México. María Teresa, saludos desde Zacatecas, arriba AMLO. José, saludos desde Palenque. Será fácil, pero no venimos a ver si podemos, porque podemos trabajo y hacerlo. Así es. Lorenzo Morales, viva Juárez, Nuevo León. Para mí, gente de Cunduacán, Tabasco. Mira, nos hablan de aquí también del municipio de nuestro bello Tabasco. Otros saludos nos mandan igual. María. Hospital o una escuela de luz. Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas. Solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz? Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas. Solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Pues bueno, aquí continuamos con repercusión. Tuvimos un detalle técnico que pues está fuera de nuestro alcance. Así es esto, así es el internet y pues ni modo, ¿no? Pero bueno, aquí continuamos, la función tiene que continuar con el ingeniero Ricardo Decker, que pues nos viene platicando sobre todo de este hidrocarburo que es pues fundamental y muchos consideran que es el motor del movimiento, ¿no? Sobre todo porque pues se utiliza prácticamente que es para todos. Muchos desconocen, ingeniero, que nada más sirve para gasolinas, pero realmente nos venía explicando que no es así, sino también sirve para hacer cosméticos, para hacer plásticos, para hacer otros tipos de combinaciones con el petróleo y que pues obviamente no va a perder su valor. Pero lo que sí me gustaría preguntar, ingeniero, es si usted tiene calculado para qué año se puede escasear este energético. Mira, los yacimientos, al menos aquí en nuestro país, prácticamente van a durar 50 años más. En 50 años más la ciencia seguramente va a avanzar. Nosotros vamos a tener otros tipos de catalizadores, vamos a aprender a reciclar, de tal manera que la demanda en cuanto a crudo puede bajar si nosotros podemos reciclar. Entonces, en 50 años, que yo calculo que va a durar el petróleo en nuestro país, 50 años más. 50 años más. Lo que pasa es que tenemos muchos yacimientos que todavía no han sido explorados. Entonces, recordemos también que tenemos yacimientos en aguas profundas, donde no tenemos la capacidad técnica para empezar a extraer el petróleo. Y bueno, es importante que tampoco lo malbaratemos y empecemos a dar oportunidades a empresas extranjeras que salgan a explotar ese petróleo en aguas profundas. Primero hagamos lo que tenemos, lo que podemos sacar y empecemos a preparar nuestros técnicos para poder extraer lo que hay en aguas profundas, que de acuerdo a los datos que se tienen, todavía es mucho mayor de lo que hay en aguas someras. Entonces, esos yacimientos son pocos explorados. De los datos que se manejan es que son yacimientos mucho más grandes que todos los descubiertos hasta en la actualidad. Wow. En nuestro país. Sí, de acuerdo. Ahora sí vamos a reproducir nuestro video que quedó pendiente por este detalle que hay fuera de nuestra casa. Y pues veamos este video que nos regala el gobierno federal de acuerdo a la conmemoración de los 81 años ya de la expropiación petrolera. Adelante, producción. 81 aniversario de la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, con su decreto de expropiación, el presidente Lázaro Cárdenas recuperó para México el dominio de los bienes petroleros que estaban en poder de extranjeros. Hasta hace 30 años, México producía todo el combustible que necesitaba. La corrupción y la impunidad provocaron la pérdida de nuestra soberanía energética. Actualmente, se consume 1.250.000 barriles diarios, de los cuales 850.000 se compran al exterior. La reforma energética de 2013 resultó un fracaso. En ese año se producían 2.5 millones de barriles de crudo. Se dijo que para ahora estaríamos produciendo 3 millones de barriles con la inversión extranjera que nunca llegó en las cantidades esperadas. La producción petrolera cayó a 1.800.000 barriles diarios. Y para diciembre de 2018, la producción cayó a 1.710.000 barriles diarios. Confiando en que llegarían muchos dólares,
el gobierno neoliberal descuidó la inversión energética y atentó contra Pemex. Nuestra industria estratégica quedó prácticamente desmantelada. Así, se incrementó la compra de gasolina y por primera vez se compró crudo fuera de México. El puerto de Tuxpan es la entrada principal de la gasolina importada. El ducto que va de ese puerto hacia Azcapotzalco surte a la zona de mayor consumo, el Valle de México. Desde los primeros días, el nuevo gobierno advirtió que el robo de gasolina en ese ducto, como en los otros que existen, representaba un enorme daño a la nación, a más de 60,000 millones de pesos anuales. Por eso, el 21 de diciembre de 2018, el gobierno de México implantó el Plan Nacional contra el Robo de Combustible. Con la activa participación de Pemex, el plan se integra con 4 grandes acciones. La primera, intervenir el sistema de monitoreo a los ductos e incrementar la vigilancia con apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal. Antes, algunos operadores del monitoreo miraban hacia otro lado cuando sonaba la alarma de robo de combustible. Ahora Pemex atiende las alertas y ha reparado miles de fugas. Para ello, fue necesario cerrar momentáneamente algunos tramos de ductos, lo que ocasionó demoras en el abasto. Pero la población apoyó la medida, pese a las molestias, porque era una medida justa. La segunda acción fue aumentar la capacidad de transporte de gasolina por tierra para continuar con el combate al llamado huachicoleo, sin que el abasto se viera afectado. Con ese objetivo, se compraron en Estados Unidos carros tanque nuevos, los cuales paulatinamente han entrado en operación, con lo que el abasto queda asegurado. Se han contratado y capacitado 1,600 choferes para los autotanques. Se encargó a la Secretaría de la Defensa operar este plan, el DN3E, para el abasto de combustibles, en coordinación con Pemex. El 18 de enero ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo. La emergencia se atendió de inmediato, aunque las víctimas fueron numerosas. Nadie debería verse obligado a arriesgar la vida robando gasolina para completar su sustento. Por ello, la tercera acción fue iniciar un plan de bienestar en 94 municipios localizados por donde pasan los ductos, con medidas como la entrega directa de apoyos a productores, a adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes y jóvenes desempleados. La cuarta acción del plan es la aplicación de la ley contra el huachicoleo de arriba y de abajo, esto es, acabar con la corrupción y la impunidad. Con tal fin, el Congreso aprobó modificaciones al artículo 19, calificando como delito grave el robo de combustible. En menos de 2 meses, el plan resultó exitoso, mientras que en noviembre de 2018, el robo de combustibles era de 81,000 barriles diarios. Para el mes de enero de 2019, a un mes de implementado el plan, la cifra había bajado a 18,000 barriles diarios, y para el mes de marzo, bajó a 9,000 barriles diarios, lo que significa una disminución de más del 75% de robos en ductos. Rescatar nuestra soberanía energética con un modelo nacionalista, como se hizo hace 81 años, es un objetivo prioritario de la Cuarta Transformación de México. Para recobrar la soberanía energética, el gobierno de México está fortaleciendo a Pemex con más recursos. Este año recibirá 107,000 millones de pesos, sin subir impuestos, sin gasolinazos y por primera vez en mucho tiempo, sin contratar nueva deuda. A cambio, Petróleos Mexicanos se comprometió a mejorar su eficiencia, reducir costos y fortalecer su operación. Para 2024, con la explotación de más pozos petroleros, la modernización de las 6 refinerías actuales y la operación de una nueva en Dos Bocas, Tabasco, Pemex estará produciendo 2.4 millones de barriles de crudo al año que se refinarán en México y así dejaremos de comprar combustibles en el extranjero.
La estrategia ha encontrado resistencias de personas y grupos con intereses creados en el sector petrolero, pero siempre ha contado con la aprobación del pueblo mexicano, que quiere verse libre, seguro y soberano. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Y pues bueno, seguimos aquí ya en la última etapa de esta entrevista con el ingeniero Ricardo de López, que nos hace el honor de estar aquí en este programa, sobre todo porque hoy tocamos un tema muy relevante que es la expropiación petrolera y también la importancia del petróleo. Pues bueno, me voy a permitir leer otros comentarios. De la Cruz López nos manda buenas noches, saludos igualmente. Rubén Flores, ¿qué tal? Buenas noches. Odila Guillén, buena información. Y que viva mi presidente. Pues bueno, ingeniero, respecto a las políticas que está implementando nuestro presidente de la República referente al rescate de las refinerías, ¿es realmente necesario estas rehabilitaciones y qué beneficio nos traería a nosotros como mexicanos? Mira, no solamente es necesario, es vital, es demasiado importante para el desarrollo de nuestro país, pero esto lo tenemos que complementar con la parte tecnológica. Tenemos que rescatar el Instituto Mexicano del Petróleo. Recordemos que en la época de los 80, con don José López Portillo, se construye la última refinería en Oaxaca, y desde entonces no se volvió a construir una más. Y en esa misma época se construyen los procesos para procesar azufre, los procesos superclaus que le llaman, donde se obtiene a partir del hidrocarburo, se le elimina el ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico se separa en azufre elemental y bueno, pues esto es usado en fertilizantes, ¿no? Sí. Y eso es importante también. Mira, las plantas de amoníaco ya no funcionan. Te quiero hacer historia de cómo se construye esa planta de amoníaco. Esa se hizo mediante un préstamo de gobierno a gobierno. En la época, un empréstito se hace de gobierno a gobierno con Francia y Francia da ese crédito a muy bajo interés y lo único que la condición que pone es que todos los equipos que no se pudieran construir en México se importaran de Francia y se construyen las plantas de amoníaco de Cozoleacaque, que durante muchísimos años se produjeron grandes cantidades de fertilizante, fue el auge del campo mexicano y se exportaban fertilizantes. Y ahorita pues se dejó caer. Pero entonces es importante recuperar el Instituto Mexicano del Petróleo porque es la base tecnológica. Ahí estaban los técnicos que programaban, que construían, que diseñaban, pero algo más importante, investigaban. El Instituto Mexicano del Petróleo es el único organismo de gobierno que tiene patentes internacionales porque en cosas de petróleo, y es importante recuperarlo. Ese capital intelectual que se desperdició en la época neoliberal, hay que recuperarlo. Y, lógicamente, recuperar la refinería no solamente es importante, es vital para el desarrollo de nuestro país. Y que para que México prospere sobre todo. Pues bueno, vamos a pasar un video, este es el último, referente a, sobre todo, una conferencia matutina que fue el pasado viernes, el 15 de marzo, donde nuestro presidente se acordó muy claramente de quien lo despertó en segundo grado de secundaria, nuestro profesor Rodolfo Lara Lagunas, quien lo tuvimos en la primera y en la segunda emisión de nuestro programa de Repercusión. Ya vieron que no exagero cuando decía que realmente impactó en la vida de nuestro presidente. Veamos el video y ya para concluir este programa. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que se revisen los planes de estudio. Es un proceso, lo tienen que hacer los especialistas, los pedagogos, pero sí debemos de darle su lugar al humanismo como tronco común. Ese es
mi punto de vista, mi visión, que tengamos como tronco común el humanismo, no limitarnos a decir las ciencias sociales, el humanismo. Por ejemplo, que regrese el civismo. Yo estoy aquí, entre otras cosas, por mi maestro de civismo. Y muchos. En la secundaria llevábamos el libro El Buen Ciudadano, que era verde para primero, blanco para segundo y rojo para tercero. Y un libro de texto, y me ayudó mucho. Y mi maestro de civismo me abrió mi interés por lo social con el civismo. En segundo de secundaria, siempre lo he dicho, el maestro Lara Laguna, que todavía vive, mi maestro, que lo estimo mucho. Y pues bueno, regresamos ya para concluir esta tercera emisión del programa Repercusión, Revolucionando Conciencias, y me voy a permitir leer los últimos comentarios que nos envían. Jorge Rodríguez, es un honor estar con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo no? Leonardo Altamirano nos dice saludos desde Utah. Y María Flores, viva México con AMLO a la cabeza, verdadero presidente nacionalista, sin duda. Y Saúl Rígidas nos dice saludos desde San Quintín, Baja California. Elena de Avalor nos manda saludos desde Cancún. Igual, por aquí tengo otros saludos. Recuperemos todo lo que pertenece a México y a los mexicanos. Esto nos manda Andrade Grafitz. Felipe Sánchez igual nos dice la cuarta T, vamos todos a apoyar este proyecto nacional, todos con nuestro presidente. Y Arriaga José Luis nos manda buenas noches, quiero reportar un fraude en Jalisco de un proyecto de pie de casa, somos muchos los afectados de dicho programa, el fraude fue millonario, nomás en un municipio a cada persona le pidieron 13,000 pesos y fueron 300 personas más o menos. Bueno, yo creo que sería bueno hablar con las autoridades de un lugar para que pues, les den más información y les digan, los asesoren para dónde acudir. Igual nos mandan aquí Cecilia Tabardillo Castro, saludos desde ESAR. Y pues bueno, vamos a concluir esta entrevista con el ingeniero Ricardo Tecla López. Antes me permito decir una frase de nuestro general Lázaro Cárdenas del Río, quien decía que hay que cancelar los privilegios y distribuir la riqueza, porque solo así México será próspero. Pues bueno, le agradecemos, ingeniero, por su asistencia. Muchas gracias. No quiero que sea la primera ni la última. Bueno, es la primera, pero no quiero que sea la última. Que pues, nos acompañe en nuestro programa. Sabemos que usted es una persona muy conocedora de muchos temas, no nada más de petróleo, sino también de historia y de concientización. Y sobre todo ahorita nos comenta que está trabajando en el Ayuntamiento del Centro, ¿no? Está con el presidente municipal, el licenciado Evaristo Hernández. ¿En qué área está ahí? Bueno, estamos echando a andar un área, un Instituto Municipal de Energía. Es importante tener energía y sobre todo el manejo de la tecnología. Queremos ahí tener una ciudad inteligente, ser una de las primeras ciudades del país que se controle todo con tecnología. Esta es una ciudad plana prácticamente, el mame de los ríos anda en 8 metros sobre el nivel del mar y la parte más alta está a 23 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que tiene una gran cantidad de agua, el 34.3% del agua del renovable del país
pasa por Tabasco, y si tenemos una ciudad plana donde han sido invadidos los drenes naturales y los vasos reguladores, pues nos movemos a base de cárcanos, y es importante tener el control para un oportuno desalojo de las aguas. Y en esa dinámica está bien. Perfecto. Pues le deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestra audiencia que nos vio en este día, ya en la tercera emisión de Repercusión, Revolucionando Conciencias, y nos estamos viendo para la próxima, que será el lunes 20, ¿qué? Estamos en 18, 19, 20. Bueno, el próximo lunes. Nos estamos viendo aquí en Repercusión, Revolucionando Conciencia, aquí por TV Hispana. Hasta luego, que tengan linda noche. TV Hispana presentó Esta fue una producción de TV Hispana.